vamos a estudiar el Salmo 99. Así que si tienen sus Biblias, por favor, vayamos al Salmo 99. Ustedes se habrán dado cuenta que la Reina Valera 60 lo titula Fidelidad de Dios para con Israel. Pero yo, después de haber desarrollado todo el Salmo, de haber hecho un estudio inductivo, haber visto las palabras, observado, interpretado y haber hecho la aplicación final, le coloco un título al final. Yo le he llamado, sacando una parte del versículo 8, he titulado a este Salmo Retribuidor de Obras. Es más, cuando colocaba la palabra retribuidor, no me lo aceptaba la gramática, el spelling de la computadora, pero está en la Biblia, retribuidor. ¿Quién es un retribuidor? Alguien que retribuye, alguien que da a cambio. Y yo le he llamado, sacando el texto de la Biblia, retribuidor de obras. Es decir, Dios nos va a pagar, nos va a retribuir de acuerdo a lo que hayamos hecho. Y esto es interesante porque no habla de salvación, sino habla de recompensas en la vida. Desde marzo del año pasado empezamos a escoger salmos selectos. Tenemos 150 salmos, yo llegamos al Salmo 99. Es decir, casi nos hemos hecho 2 salmos por uno, porque hay 52 domingos al año uno espera haber hecho 102, estoy en 99 en un año. Pero antes de seguir, permítanme volver lo que explicaba al principio. ¿Qué son los salmos? Los salmos son composiciones inspiradas, composiciones en las que el autor se ha inspirado en distintas cosas. Quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te enamoraste y fuiste correspondido o fuiste correspondida? ¿Te acuerdas cómo tu corazón se desbocaba y cómo cuando querías hablar tartamudeabas? Y había toda una ola, una corriente de sentimientos, alto voltaje y emociones. ¿Alguna vez escribiste un poema? ¿Hay alguien de los que se encuentra ahí que escribió un poema? Tengo un amigo, el pastor Sergio Perelli, cómo aman los poemas. Me regaló un libro con la composición de sus poemas. Y es interesante, porque cuando uno escribe un poema, le escribe algo, le escribe a alguien, expresa sentimientos profundos. Bueno, si no escribiste un poema, déjame hacerte esta pregunta. ¿Alguna vez escribiste una carta de amor? Una carta de amor, querida, llamada Nori. Desde que te vi, mi vida cambió. Creí que había estado vivo, pero era mentira. La vida recién empezó cuando te conocí. Escribiste una carta de amor. ¡Ay Dios! ¿Cuándo seremos 2 sentados en un cojín y en medio un chiquitín? O a la mar, por ser honda, se van los ríos y detrás de tus ojos se van los míos. Y ven, cada poema, cada canción evoca algo. ¿Escribiste una canción? ¿Hay alguien aquí, compositor de música, que escribió una canción? ¿La has cantado? Y los que son compositores de música saben muy bien que no escriben planos, sino escriben una canción porque quieren inmortalizar, quieren dejar el recuerdo de un momento, de una experiencia, de una persona, de un sentimiento. Y esta es la razón por lo que el libro de los Salmos se encuentra entre los libros favoritos de la Biblia. Y es porque nos podemos identificar fácilmente con ellos. Expresan emociones, expresan sentimientos. Y como nuestra vida es una montaña rusa que sube, baja y sube, así también son los salmos.
El autor escribe cuando está arriba en la cumbre, lleno de emoción, y cuando está abajo, bien abajo, deprimido, también le escribe al Señor. Por eso nos podemos identificar. Vemos en los salmos expresiones sublimes de amor, como también nos encontramos con terribles deseos de venganza o destrucción, que se llama imprecación. Los autores inmortalizaron sentimientos en el momento que escribieron los salmos. Y este salmo 99 lo he dividido en el bosquejo en 3 partes. Versos del 1 al 3, poder. Versos del 4 al 5, justicia. Versos del 6 al 9, santidad. Aquellos de ustedes que reciben por correo electrónico mis notas verán que he puesto una imagen del arca del testimonio. En la tapa del arca del testimonio, que se ubicaba en el lugar santísimo del tabernáculo, estaba este baúl, que tenía armellas a ambos costados donde se le pasaban travesaños, que era la manera de poder transportar el arca. Pero en el baúl, que era el arca, tenía en madera, se había hecho 2 querubines. Y esta tapa especial de los querubines, hecho en madera de cedro y enchapado en oro, al lugar en el medio entre los 2 querubines, en inglés ese lugar se llama mercy seat, o el asiento de misericordia, pero en español ha sido traducido como el propiciatorio. Y allí era, desde allí, donde Dios hablaba con Moisés y con su pueblo. En la versión de la Biblia Reina Valera 60 no hay ningún epígrafe o subtítulo, tampoco se menciona al autor. La versión griega del Antiguo Testamento, traducida en Alejandría del hebreo al griego, porque ya nadie hablaba hebreo, y fue traducido por 72 sabios, se le llamó la versión Septuaginta, el Antiguo Testamento traducido al griego, que era el idioma comercial de la época. Los traductores de la Septuaginta le conceden este salmo al rey David, aunque originalmente era anónimo. Dios nos deja toda la información que necesitamos en su palabra. En Proverbios 1:33 leemos: pero los que me oyen vivirán tranquilos, sin sobresaltos ni temor de ningún mal. Los que oímos a su palabra, viviremos tranquilos, porque confiamos que Dios, quien nos habla, nos va a poder permitir vivir sin sobresaltos ni temor de ningún mal. ¿Sí? Son tiempos difíciles, tiempos que hay que cuidarse, tiempos que extremamos nuestras medidas de salubridad, lavándonos las manos, usando mascarillas, porque queremos protegernos hasta que podamos tener la inmunización a través de la vacuna. Personalmente, quien les habla es un férreo opositor al movimiento antivacuna. Todos aquellos que esgrimen una serie de argumentos para decir que la vacuna te hace daño, que la vacuna no es probada, que la vacuna no es rápida, que la vacuna la hizo Bill Gates, todas esas teorías de conspiración son ridículas y todas tienen respuesta fácil de refutar. No creas todo lo que te digan. Cuando alguien te diga algo, busca, infórmate y verás. Lo único que va a hacer la vacuna va a hacer que más rápido volvamos a la normalidad. Porque cuando el 75% de la población esté inmunizada, chau COVID. Y de ser así, volveríamos a nuestra vida normal. ¿Y qué es lo que hace la vacuna? Te protege. Que no es 100% segura, las investigaciones hasta ahora no han encontrado una
sola persona fallecida por la vacuna de COVID. No hay una. Pero ¿cómo? Que a mí me mostraron que la maestra, falso, ella había recibido el placebo en un ensayo. Y podemos seguir hablando, pero no es el tema. De todo corazón, les digo que solo tienes dos opciones. O agarras el COVID o agarras la vacuna. Si agarras la vacuna y te pega el COVID, la vas a pasar bien, vas a sobrevivir. Si agarras el COVID sin la vacuna, puedes morir. Tú decides qué quieres agarrar, tú decides qué quieres escoger. Ahora, qué diferente es la vida de una persona que ha decidido creerle a Dios. Pero creer a Dios no es una fe ciega. Yo tengo fe, no me vacuno porque Dios me va a proteger. Eso es una fe ciega, no es una fe sabia. Porque el libro de Proverbios dice, el avisado, el que está enterado, ve el peligro y toma sus precauciones. Pero el necio pasa como si nada pasara y recibe el daño. Así que tú escoges si quieres ser sabio o no. Yo le doy gracias a Dios que a los 18 años lo conocí. Y le doy gracias porque desde ese momento me permitió interactuar con personas que no eran cristianas. Recuerdo un día en la universidad. Estudiaba en la Universidad Nacional Agraria La Molina, la carrera de Industrias Alimentarias, y tomaba uno de los buses que llegaban más temprano a la universidad. Los buses gratuitos. La Universidad Nacional en Perú es gratuita. Y habían buses que iban por todo Lima que recogían a los alumnos. Así que, como los buses iban muy llenos, yo tomaba los buses más temprano. Los que llegaban media hora o 40 minutos o una hora antes que empezaran las clases. Y recuerdo haber tomado uno de esos buses, recuerdo haber llegado 40 minutos antes que empiece la clase, recuerdo haberme dirigido al salón de clases, recuerdo haber sentado en una mesa, en una carpeta, en un pupitre, y recuerdo haber abierto, no llevaba mochilas, sino maletín, recuerdo haber abierto mi maletín y haber sacado mis cosas, era el primero que había llegado. Y en eso entra por la puerta de atrás otro alumno, solamente que él era el presidente del partido político UDP. No sé cuántos se acuerdan del UDP, un partido de izquierda. Y este muchacho era ateo. Éramos compañeros de universidad, yo era creyente, era ateo. Los dos habíamos llegado temprano a clase y entre las cosas que saco mi Biblia. Pero la Biblia que yo tenía en ese entonces era una Biblia que tenía cierre, que más parecía una agenda o más parecía un estuche que contenía un diario. Y yo coloco mi Biblia con cierre al costado mientras saco mi cuaderno y otros materiales y él toma mi Biblia. ¿Y esto qué es? Yo lo vi y dije, el ateo va a agarrar una Biblia. Y rápidamente bombardeé el cielo con una oración. Señor, háblale, este es el momento. Recuerdo clarito, como que fuera hoy. Él agarra el libro, el estuche, abre el cierre, y cuando él abre, ¿y esto qué es? Me dice. Y yo aproveché, gracias Señor, le digo, es la palabra de Dios. Dios nos habla a través de la Biblia. Y él a continuación hizo esto. A ver, que tu Dios me hable. Cerró los ojos, movió hacia el dedo, abrió la Biblia al azar y señaló un texto. Y se lo lleva para leer. Increíblemente, he abierto la misma página, el mismo libro y el mismo versículo que él abrió. Y cuando él dice que Dios me hable, yo dentro de mí lo miraba, pero adentro hablaba, Señor, Señor, háblale, Señor, este es el momento. Y en eso, la expresión de sus ojos me asombró, porque él hizo esto. Y yo al ver la reacción decía, sí, sí. Y él me dice, esto es
curiosidad. ¿Qué clase de Dios puede permitir esto? A ver, dámelo. Muy sabiondo, 18 años, un año de creyente, tenía todas las respuestas. A ver, dámelo. Te lo explico ahorita. Salmo 137, versículo 9. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Le dije, no sé, no tengo la respuesta ahora, pero la próxima semana te voy a tener la respuesta. Y después de estudiar e investigar, descubrí que la Biblia describe emociones. Y describe emociones, escribe sentimientos, escribe el dolor de gente que experimentó muchas cosas. Y aunque podamos encontrar en la Biblia pasajes como este, no quiere decir que Dios lo aprueba. Este tipo de escritos se conoce en la Biblia con el nombre de salmos imprecatorios. Y la palabra imprecación es una palabra que ya no usamos en el castellano coloquial. La palabra imprecación significa deseo de venganza, deseo de revancha, imprecación. Y cuando regresé la semana siguiente donde él me dijo, ¿y tu Dios qué respuesta te ha dado? Y yo le dije, nunca puedes leer un versículo fuera del contexto. Déjame leerte rápidamente el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Han sido arrancados de Jerusalén, han sido llevados como esclavos, han visto a sus hijos morir y ahora están en la esclavitud en Babilonia. Y cuando ellos pueden salir un día de descanso, salen, se reúnen entre ellos. Y la gente de Babilonia les decían, oigan ustedes, esclavos, alégrenos con sus arpas, cántenos algunos de los cánticos de su tierra. Y el versículo 4 dice, ¿cómo cantaremos cántico del Señor en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, había sido destruida. Pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y luego, acá viene el contexto inmediato de aquel versículo. Dichoso el que tome tus niños y lo estrelle contra las peñas. Señor, recuerda contra los hijos de Sión, de Edom, el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, destrúyanla. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. ¿Y qué fue lo que tú nos hiciste? Tomaste a nuestros niños, a nuestros bebés, y los lanzaste contra las paredes, contra las rocas. Ojalá alguien venga y les haga lo mismo que nos hicieron a nosotros. ¿Ven? Esta es una imprecación. El dolor era tremendo, estaban en la esclavitud, habían perdido a sus hijos de manera brutal y es un deseo natural. Yo conozco cristianos, hermanos y hermanas preciosos, que dicen, ay, si alguien toca a uno de mis hijos me desconozco. Y a eso me refiero. Este sentimiento interno que tenemos cuando alguien nos hace daño. Entonces llegamos ahora al Salmo 99. Este es el tercer salmo que comienza con las palabras Jehová reina. Y yo he hecho algo y quiero invitarte a que tú lo hagas. Yo he encerrado en un círculo la frase Jehová reina. Aquí en el versículo 99. Jehová reina. Pero vemos que el primero de ellos es el Salmo 93. El Salmo 93, versículo 1. También empieza con Jehová reina, el Señor reina, y exalta la majestuosidad de Dios. Y si vamos al Salmo 97, también
empieza con Jehová reine, regocíjese la tierra, alégrense. Así que el Salmo 97 es un salmo de gozo y regocijo. Y ahora estamos en el Salmo 99. Y el Salmo 99 dice, Jehová reina también, tercer texto que se repite, Jehová reina. Pero acá dicen que los pueblos tiemblen, que los pueblos se den cuenta de quién es Dios, que Él es espectacular y nos habla de la fidelidad de Dios. Y entre ellos, el Salmo 96, versículo 2, dice, digan entre las naciones, Jehová reina. Es decir, entre el 93 y el 99, 4 veces se repite la frase Jehová reina y nos recuerda del temor con el que debemos reverenciarlo. Nori me compartía en un libro, un devocional que decía, este pastor decía que cuando él se dirige a su congregación o a una congregación invitada, entra y lo primero que dice en el púlpito es, el Señor reina, Dios reina. Y él dice, la gente que escucha esto permanece impávida, como que le diera el titular de las noticias. El primer ministro de Francia cambió su gabinete. Japón reinicia otra vez la caza de ballenas. El Señor reina. Es decir, para ellos la frase el Señor reina es algo irrelevante. No tiene para ellos ningún significado. Porque tienen pruebas, pasan por situaciones difíciles y al escuchar el Señor reina es exactamente igual que el primer ministro cambió su gabinete o Japón está otra vez cazando ballenas. El Señor reina. Y ahí está el asunto. No han caído en cuenta lo que significa. Así que prepárense que entramos al versículo 1. Salmo 99:1. Jehová, Yahweh, Yahvé, el Señor, Dios, reina. Como consecuencia que Dios esté en el trono reinando, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Imagínate, una nube de ángeles que rodean el trono celestial. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Y noten el tiempo del verbo. No dice Dios reinó o Dios reinará. Ahora, en este momento, el Señor reina. Él está en control. Nada, ni siquiera el COVID ocurre sin su conocimiento. Nada lo toma por sorpresa. Y porque Él está en el trono, permite cosas que nosotros no entendemos. Pero al saber que Él tiene el control, nosotros deberíamos asombrarnos y maravillarnos y tener ese temor reverente. ¡Wow! Mi Dios está en control. Nada lo toma desapercibido. Y aunque ahora crean o no en Él, llegará un día en que todos los hombres y todos los individuos tendremos que dar cuenta delante de su presencia. Algunos afirman que este texto, Dios entre los querubines, se refiere al propiciatorio, a la tapa del arca del testimonio. Es interesante, cuando ustedes leen el libro del Éxodo, un libro épico, un libro donde van a ver cosas increíbles, donde van a ver el poder sobrenatural de Dios, y un pueblo que viendo milagro tras milagro, no creyó, sino que dudó y le dio la espalda a Dios. Es decir, el que tú veas milagros no dice necesariamente que te convertirás en creyente, sino más probable es que no creas. Viendo tantos milagros, tu conciencia se cauterice y creas que es normal. Pero en el libro del Éxodo, cuando Dios le da a Moisés que haga en el tabernáculo, que era un baúl, y en esa tapa estaban los dos querubines y el propiciatorio, Dios, dice el Éxodo, hablaba a Moisés y a Aarón
desde el propiciatorio, desde el arca. Desde allí salía una nube que cubría todo el campamento de 1 millón de judíos que estaban caminando por el desierto. ¿Tú sabes la logística que se necesita para tener a 1 millón de personas, alimentarla, darle comida, salud, etcétera, etcétera, agua por 40 años? Dios lo hizo y los protegió con esa nube. Y en la noche dice que del mismo propiciatorio salió una columna de fuego que salía por encima del tabernáculo y alumbraba en la noche todo el campamento de Israel. Por 40 años, en la mañana, cuando ellos se levantaban, habían semillas blancas de maná. La palabra maná en hebreo significa ¿qué cosa es esto? Porque cuando ellos vieron por primera vez ¿qué cosa es esto? Con la nutrición perfecta para sostenerlos en el desierto. Así cuando dice que Dios está entre los querubines, yo me inclino a creer que hace referencia a su gloria. La visión del profeta Ezequiel de la gloria de Dios. ¿Quieres leer el capítulo más raro de toda la Biblia? Rarísimo. Ezequiel, capítulo 1. Ahí lo tienes. Léelo. Ezequiel tiene una visión donde contempla con sus ojos la gloria de Dios. Queda tan impactado y anonadado por todo lo que vio que intenta ponerlo por escrito. Y cuando nosotros lo leemos, creemos que está drogado o borracho, porque nadie en su sano juicio puede describir o entender lo que Ezequiel quiso describir. Les leo una parte. Ezequiel 1, versículos 25-26 en la Reina Valera contemporánea. De modo que al detenerse y bajar las alas, podía oírse una voz por encima de la bóveda que estaba sobre ellos. Sobre la bóveda podía verse el contorno de un trono, el cual parecía ser de zafiro, y sobre el contorno del trono podía verse sentado a alguien parecido a un hombre. Dios está por encima de todo. Su reino alcanza a todas las naciones. El Señor es rey, que tiemblen las naciones, y no tiene su origen en este mundo. Él tiene su trono entre los querubines. Ese es nuestro Dios. Él reina. Así que mañana, cuando alguien te diga y tú escuches, el Señor reina, pues que de tu corazón salga un contundente amén. Sí, Señor, tú reinas. Y recién estamos en el versículo 1, así que vamos para el 2. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos, porque el Señor, su Dios, es Dios de dioses, y el Señor de señores es Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni acepta sobornos. Ese es nuestro Dios, el que está en el trono. Dios de dioses, grande, poderoso, temible, no acepción de personas, y aborrece la coima, el soborno y los que se meten en esas cosas. ¿Necesita Dios de nuestras alabanzas y que le recordemos cuán grande es Él? No, Él no lo necesita. Somos nosotros los que necesitamos recordar su grandeza. Y escúchame, Dios es más grande que todo y poderoso para sanarte del tumor, la enfermedad que estás padeciendo, porque el Señor reina y Él es poderoso. Créele, Dios es poderoso. En Isaías 12:6 leemos:
regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Regocíjate, moradora de Lima, porque el Señor grande es en medio de ti, poderoso. ¡Uf! Versículo 3. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. ¡Wow! Y acá se nos dice algo que no es actual, que es antiguo, que no es trascendente. Acá se dice algo que es retrógrado, algo que no se aplica. Su nombre es grande y temible. Él es santo. Y alabar a Dios es algo que un incrédulo no puede hacer. Únicamente podemos alabar y adorar a Dios quienes lo conocemos, porque la gratitud sale de lo más profundo de nosotros y la gratitud nos lleva a levantar nuestros brazos, alabarlo y decirle: Señor, yo te adoro, te alabo, mi corazón está agradecido por todas tus bondades para conmigo. Fíjense que en el versículo 3, en el versículo 5 y en el versículo 9, 3 veces se nos dice que Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo. 3 veces santo es nuestro Dios. Santo en el Padre, santo en el Hijo, santo en el Espíritu Santo. Y en Deuteronomio se afirma que el nombre de Dios es temible. Veamos Deuteronomio 28:58. Si no tienes cuidado de poner por obras todas las palabras de esta ley escritas en este libro, ni temes este nombre glorioso y temible, porque el Señor es tu Dios. Así que tenemos que poner por obra la palabra del Señor. Y el Salmo 113, versículos del 4 al 6, nos dice: el Señor está por encima de todas las naciones. Su gloria sobrepasa las alturas de los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios? El Señor tiene su trono en las alturas, pero se digna a inclinarse para ver lo que ocurre en el cielo y en la tierra. ¡Wow! Gracias, Señor. Te inclinas para saber de mí. Lucho, ¿cómo estás? Y pon tu nombre ahí. Juan, ¿cómo estás? Edgar, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Verónica, ¿cómo estás? Me preocupo por ti. Sé lo que estás pasando. Ven a mis brazos. ¿Estás cargada? ¿Estás trabajada? Y el Señor te invita: vengan a mí todos los que están cargados, trabajados, con problemas, que yo los voy a hacer descansar. Lo único que tienes que hacer para alcanzar la paz de tu alma y el descanso que tanto necesitas es, como un bebé, dejarte acurrucar en los brazos de tu Dios. ¡Wow! Este salmo es lindo. Versículo 4. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Así que mi Dios no es solo santo. Aquí nos dice que Dios ama el juicio. Dios ama la justicia. Dios ama la rectitud. Dios ama que siempre hagas todo lo que es correcto. Siempre se lo demostró a su pueblo Israel. Y ellos cosechaban lo que sembraban con sus actos. Nada les ocurrió sin que ellos no lo supieran, pues Dios siempre les advirtió las consecuencias de desobedecerlo. Dios les dijo: te inclinas ante otro Dios, el enemigo vendrá y te va a someter.
¿Y qué hicieron ellos? Adoraron a otros dioses. ¿Qué pasó? Vinieron los enemigos y los sometieron. Y cuando eso ocurrió, el pueblo clamó, Dios mío, perdóname. ¿Y qué hizo Dios? Atento desde el cielo, los liberó. Pero este ciclo se repitió vez tras vez, tras vez, tras vez. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Haz siempre lo correcto. Versículo 5. Exaltad a Jehová, a Yahweh, nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Dios está sentado en los cielos y sus pies es el estrado de sus pies en la tierra, allí donde Él está. Puse una lámina que me sorprendió y me gustó tanto y la coloqué. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, porque Él es santo. La palabra hebrea para exaltar es rum, significa alabar, enaltecer, alzar, engrandecer, glorificar, elevar. Y es imposible exaltar a Dios y no caer en cuenta de nuestra posición ante su majestuosidad. Nosotros no somos nada. Y de manera natural, cuando ves la majestuosidad de Dios, esto debería llevarnos a postrarnos ante nuestro Dios, que es 3 veces santo. Él es santo, nunca debemos olvidarlo. Sin embargo, nos hacemos imágenes mentales distintas de Dios. Dios es bueno, Dios es un Papá Noel, Dios salva a toda la humanidad, Dios no es exagerado. Cuando la Biblia dice, en los 10 mandamientos, el segundo mandamiento, Éxodo 20, 3, 4, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo. Pero muchas personas se hacen unas ideas de Dios que no es como la Biblia lo describe. Nuestro Dios es santo, abomina el pecado. Ante la majestuosidad de alguien más grande que tú, uno no queda más que humillarse ante el Señor. Tengo una perrita Yorkie que se llama Anush y me gusta jugar con ella. Cuando en la noche me estoy cambiando y me saco el polo, ella viene y se me acerca y yo agarro el polo y con el polo empiezo a jugar con ella y la arrincono. Y ella cuando ve con el polo, ve que estoy con esa actitud, ¿qué es lo que hace? Se humilla, se echa. Yo la tapo por completo con mi polo y luego la acaricio y diga, esta es mi niña, esta es mi niña. Y más o menos esto es lo que debe ocurrirnos con Dios. Nuestro Dios es santo, perfecto, abomina muchas cosas y yo soy imperfecto. ¿Por qué la Biblia habla tanto de humillarnos ante Dios? ¿Y por qué dice que el que se humilla será exaltado? ¿Y por qué hay tanta gente soberbia por ahí burlándose de Dios y mencionando de manera blasfema el nombre de Dios? Versículo 6. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban al Señor y Él les respondía. Ni Moisés ni Samuel fueron sacerdotes, pero ambos cumplieron con las funciones sacerdotales cuando Dios se los demandó. El énfasis de este texto está en que ellos hablaban con Dios y Él les respondía. ¡Wow! ¿Contesta Dios a tus oraciones? Ellos hablaban con Dios. Y aquí dice al final del versículo 6, y Él les respondía. Por eso te pregunto, ¿contesta Dios tus oraciones? ¿Cuál es el secreto para tener oraciones contestadas por Dios?
Veamos dos textos en la Biblia. Santiago 4:3. Santiago capítulo 4, versículo 3. Pides y no recibes porque pides mal para gastar en tus deleites. Es decir, no hay que pedir por pedir, sino hay que saber cómo pedir. Si yo pido mal para mí egoístamente, Dios no me va a responder. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y sí quiero recomendarles que abran sus Biblias, me acompañen. Primera de Juan está al final de la Biblia, un poco antes del Apocalipsis. Y cuando llegues a la primera carta de Juan, abre el capítulo 5. Y quiero que leas conmigo los versículos 14 y 15. Y es importante que los pintes, los resaltes, lo marques, para que mañana cuando abras tu Biblia, ese versículo pueda saltar a tus ojos. Primera de Juan 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Confianza. La confianza se gana. Cuando tú confías en alguien plenamente, no dudas de ponerte en sus brazos y decirle todo. Y el texto dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Sí, yo confío en Dios completamente. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ajá. Para pedir no puedo pedir cualquier cosa. Si he de pedir, debo pedir de acuerdo a su voluntad. Si pido de acuerdo a su voluntad, Él me oye y continúa. Y sabemos que Él, Dios, nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Wow! Esto es increíble. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿cómo saber cómo pedir? ¿Cómo puedo saber qué cosa es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo saber lo que Él quiere? ¿Cómo puedo saber lo que Él piensa? De tal manera que yo ya no voy a pedir como yo quiero, sino voy a pedir como le agrada a Dios. Y es exactamente igual cuando te enamoras. Cuando yo me enamoré de Nori, me di cuenta que a Nori le gustaban ciertas cositas. Así que he hecho todo lo posible para darle a mi amada esposa las cositas que a ella tanto le gustan. Entonces, es cuestión de saber qué le gusta, qué no le gusta. Y yo sé que si hago algo que a Nori le gusta, ella se va a lanzar en mis brazos y me va a agarrar a besos. Y les digo una cosa, me encanta que me agarre a besos. Por eso voy a tratar siempre de hacer su voluntad. Y cuando hago una movida mala, cuando hago una movida egoísta, lo puedo ver en sus ojos. Puedo ver en sus ojos el dolor, el resentimiento, que la chispa no es igual. Y cuando veo sus ojitos me doy cuenta, ¿qué dije? ¿Qué hice? Ya la embarré. No somos perfectos, los matrimonios no son perfectos. Tenemos que trabajar en eso. Pero he descubierto que tanto con Nori como con Dios, si yo pido algo que le agrada, Dios me lo va a dar. ¿Y cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Muy fácil. Nos lo dejó por escrito. Aquí encuentras todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios quiere. Y si pides de acuerdo a su palabra, Él te lo dará. Por ejemplo, hay personas que oran y dicen, Señor, te pido por los enfermos del mundo. Muy general. Señor, te pido por la conversión del mundo. Pero yo puedo pedir específicamente, Señor, te pido por la conversión de mis hijos. Ellos no te conocen. Veo en tu palabra que el apóstol Pablo le decía al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa se salvará. Señor, basado en ese texto bíblico y basado en que yo sé que es tu voluntad que todo el mundo se salve y no se pierda, te pido por la conversión de mis hijos. Y menciónale el nombre de tus hijos. ¿Es la voluntad de Dios que la gente se arrepienta? Sí. ¿Es la voluntad de Dios que la gente se convierta? Sí. ¿Podemos orar y saber que es la voluntad de Dios? Sí. ¿Y qué dice el versículo 15? Y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que le damos gracias a Dios por la salvación
de nuestros hijos. Versículo 7, qué hermoso salmo, ¿no? Yo sé que ustedes están tan emocionados como yo. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Se nos dice que ellos guardaban sus testimonios y el estatuto. ¿Guardas la palabra de Dios? ¿La estudias? ¿La atesoras? ¿La conoces? Pues tengo buena noticia. Como iglesia tenemos en nuestro canal de YouTube estudio de libros completos. Tienes todo el libro de Santiago, tienes todo el libro de Juan, tienes todo el libro de Ruth, tienes todo el libro de Apocalipsis. Así que tú puedes estudiar la palabra de Dios entrando al canal de YouTube. ¿Qué colocas en el buscador? Gracia, espacio, Calvary, espacio, Chapel. Ahí cuando entras pones un libro, Apocalipsis, y te va a salir todo. Si hay alguien de la iglesia, alguna de las personas de la iglesia que tiene las listas de estudios bíblicos, podría añadirlas acá ahorita para que la gente sepa cuáles son los canales de YouTube, los enlaces para entrar a cada una de las enseñanzas. Les agradecería que lo pudieran colocar para que la gente cuando vea esta prédica sepa que puede estudiar libros completamente de la Biblia y conocer la palabra y atesorarla. La palabra testimonio es una palabra legal y el testigo asegura la veracidad de lo que vio y que fue tal como sucedió. En el arca del testimonio se guardaba la evidencia de Dios interviniendo en la vida del hombre. Y este era el testimonio que guardaba, las tablas de la ley. Las tablas de la ley, los 10 mandamientos, rigen todas las sociedades del mundo, casi de todas las sociedades del mundo. Así que estaban las tablas de la ley. Una vasija con maná. Dios es el que sustenta. Jesús es el pan del cielo. Nos sustenta espiritualmente y Dios ha prometido que sustentará nuestras vidas. Y la vara de Aarón que reverdeció, que nos habla de autoridad. Dios coloca a personas como autoridades espirituales y autoridades políticas para que sirvan y sean de bendición a su pueblo. Tu vida da testimonio de Dios, porque eso es lo que la gente ve. Los creyentes no leen el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, pero sí te observan, sí te ven, sí leen tu vida y ven el testimonio que tú das. Así que nosotros nos convertimos en cartas escritas por Dios, no en tablas, sino en nuestros corazones, para ser leídas por todos los hombres. 2 de Corintios, capítulo 3, verso 2. Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Así, la gente no va a leer el Evangelio de San Mateo, de San Marcos, de San Lucas y San Juan, pero sí va a leer el Evangelio según San Fernando, el Evangelio según San Iván, el Evangelio según San Lucho, el Evangelio según Santa Violeta, el Evangelio según Santa Jane, el Evangelio según Santa Nori. Son los Evangelios que la gente va a leer y va a ver tu vida. Versículo 8, penúltimo versículo, se acaba el Salmo. ¡Qué pena! Y este es el versículo que me dio el título a esta enseñanza. Jehová, Yahvé, Yahweh, Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Y acá salió el título. Dios mismo respondía. Tomen en cuenta que hacía 2 cosas. Los perdonaba y castigaba o recompensaba de acuerdo con sus obras. Las obras no salvan, pero evidencian que somos salvos. En 1 Corintios 3, del 11 al 15, leemos: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta,
porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La Biblia nos habla y nos enseña que nosotros a lo largo de nuestra vida acumulamos obras en nuestra cuenta bancaria en los cielos. Y esas obras son las motivaciones que te llevan a hacer algo. Eres generoso, haces algo porque Dios te lo motiva y lo haces con amor y pasas en el anonimato, no recibes recompensa de los hombres, sino la recibirás de Dios. En 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros, y le habla a la iglesia, creyentes, es necesario que todos los creyentes comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, tus obras, sea bueno o sea malo. Si es bueno, pasará la prueba, si es malo, se quemará. Pero todos vamos a comparecer ante el tribunal de Jesucristo. La iglesia cristiana va a recibir su recompensa en ese día. Y recuerden que Dios es un Dios justo y jamás tendrá por inocente al culpable. Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20 tumba y sepulta la pseudoteología de los pecados generacionales. Pecado de tu bisabuelo, de tu abuelo, de tu papá, y ahora tú y de tus hijos. Tienes que ir con este pastor que te va a hacer una regresión en tu sanidad interior para quebrar todas las maldiciones. Falso. En el momento que te conviertes a Jesucristo, toda maldición se rompe. No necesitas de la limpia de ningún hombre o pseudo chamán que se quiera hacer pasar por pastor. Así cuidado con la teología de pecados generacionales. Dios es un Dios perdonador. ¿Qué excusa tienes para no perdonar? ¿Recuerdan el domingo pasado? ¿Qué excusa tienes para no perdonar? No tienes idea del daño que te haces cuando no perdonas. Y le pido a Dios que esta palabra del Espíritu Santo llegue a tu corazón. Y le pido a Dios que te haga la vida miserable hasta que te des cuenta que tienes que perdonar. Porque recién, cuando perdones, serás libre, serás sana. ¿Por qué insistes en llevar a cuesta este peso y estos lastres cuando la Biblia nos enseña que porque Él nos perdonó, nosotros también debemos extender perdón? Y terminamos, regálenme 5 minutos y acabamos. Versículo 9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Yahvé, nuestro Dios, es santo. Y repite la idea del versículo 2, que debemos exaltar a Dios. Y como dice el versículo 5, debemos de postrarnos delante de Él. En los caminos de Dios no hay lugar para los orgullosos o soberbios. La Biblia claramente enseña que debemos humillarnos delante de nuestro Dios. La razón es simple. Nuestro Dios es 3 veces santo. Quiero terminar leyéndoles 4 versículos bíblicos. Primera de Samuel 2:2. Nadie es santo como tú, Señor. Fuera de ti no hay nadie más. No hay mejor refugio que tú, Dios nuestro. Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas, en santidad, pero también doy vida a los humildes y quebrantados
de corazón, nos dice la palabra de Dios en Isaías 57:15. Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que los llamó el santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Y Hebreos 12:14, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nuestro Dios es santo y nos demanda santidad. Y para eso nos ha provisto de Primera de Juan 1:9, para que cada vez que pecamos podemos venir a Él arrepentidos y pedirle perdón. Quiero terminar, y no sé si Rafael Valdizán, si estás en este momento conectado, he leído un artículo muy bueno, crítico, fuerte, pero acertado, de Rafael Valdizán sobre Rabbi Zacarías. Me gustaría, Rafael, si puedes poner el enlace a continuación de tu artículo para que la gente lo pueda leer. Un hombre de Dios usado de una manera increíble, pero de alguna manera no vive en santidad. Y sus pecados han traído dolor y consecuencia a muchas personas. Quiero terminar orando, recordándote, nuestro Dios reina. No reinó, no reinará ahora. El día 14 de febrero del año 2021, nuestro Dios está en su trono, rodeado de querubines, tiene el control de tu vida, sabe lo que te ocurre y permite estas cosas en nuestra vida para sacar lo mejor de nosotros. ¿Y tú qué vas a hacer? Vas a vivir en santidad, buscando la santidad sin la cual verá a Dios, o escogerás vivir a tu manera. Tú decides, es tu vida. El que se humille será exaltado y el que se exalte será humillado. Señor, quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias por este salmo precioso. El Señor reina, que tiemble toda la tierra, que nos demos cuenta de lo que eso significa y la gran bendición y ventaja que tenemos de un Dios que escucha nuestras oraciones. Señor, si hay alguien esta mañana que no te conoce, tráele convicción a su corazón para que pueda hacer esta oración. Señor, he pecado contra ti. Tú eres un Dios santo y yo no. Me arrepiento, lo siento tanto, Señor. Te necesito. Y yo creo, Jesús, que tomaste mi lugar en la cruz y moriste por mis pecados. Hoy te abro mi corazón y te recibo como Señor de mi vida y Salvador de mi alma. Lléname de tu Santo Espíritu y transfórmame en la persona que quieres que yo sea. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.